Bienvenidos a este nuevo video tutorial del Instituto María Auxiliadora. Hoy vamos a trabajar con polígonos convexos, sus elementos y propiedades. ¿Qué son los polígonos? Los polígonos los vamos a formar con segmentos. Si nosotros unimos una n cantidad de segmentos, formamos un polígono. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 segmentos. Fíjense que a todos los segmentos los unimos y cada uno de esos segmentos nos va a ir determinando con el otro diferentes vértices. Tanto la cantidad de vértices que se determinan es la misma cantidad que de segmentos, ¿sí? De lados del polígono. Por otra parte tenemos ángulos interiores, ¿sí? Vamos a tener la misma cantidad de ángulos, es decir 6, y también ángulos exteriores. Si extendemos uno de los lados, ¿sí? Del polígono, lo que obtenemos son los ángulos exteriores. Vamos a tener entonces 6 lados, 6 vértices, 6 ángulos interiores y 6 ángulos exteriores. Según la cantidad de lados que tenemos, un polígono recibe diferentes nombres. Ahora vamos a pegar un cartel donde vamos a encontrar los diferentes nombres que reciben. Muy bien, acá tenemos el cuadro con los nombres que reciben cada uno de los polígonos según la cantidad de lados. Fíjense que los lados van aumentando, 3 lados, 4 lados y van recibiendo un nombre diferente. Nosotros vamos a trabajar y específicamente con triángulos y cuadriláteros, es decir, con figuras cuadriláteros de 4 lados y triángulos de 3 lados. Ahora también vamos a ver lo que es los polígonos regulares. ¿Cuáles son las propiedades de un polígono convexo? Tenemos varias y las más importantes: cantidad de diagonales desde un vértice. Si dibujamos un polígono, lo vamos a hacer aquí al costado, un polígono de 5 lados. Todas estas propiedades van a estar trabajadas desde la cantidad de lados. Cuando hablamos de n, hablamos de la cantidad de lados. Si tenemos un polígono, vamos a tomar cantidad de diagonales desde uno de sus vértices. Por lo tanto, elegimos uno de sus vértices y vamos a trazar las diagonales siempre desde dicho vértice hasta sus opuestos. Tenemos una y tenemos 2 diagonales. Con esto vemos que si tenemos 5 lados menos 3, obtenemos las 2 diagonales que dibujamos. Por otra parte tenemos cantidad de triángulos en que se puede dividir un polígono. También dependiendo de la cantidad de lados, fíjense que nos queda determinado 1, 2 y 3 triángulos, ¿sí? Con estos 3 triángulos, fíjense, 5 lados menos 2, 3 triángulos que nos quedaron. Cantidad total de diagonales. Con esto, ¿qué hacemos? De cada uno de los vértices debemos hacer sus diagonales. Ya tenemos 2 marcadas. Elegimos otro de sus vértices y trazamos las diagonales a los puntos, ¿sí? A los vértices opuestos. Tenemos uno ahí y otro acá. Si continuamos haciendo esto con cada uno de los vértices, vamos a obtener el mismo, ¿sí? Número que si hacemos la formulita. Tenemos 5 por n, de nuevo 5 menos 3 y el resultado dividirlo por 2. Entonces nos quedaría 5 por 2, 10 dividido 2, 5, ¿sí? 5 diagonales en total en todo nuestro polígono. Por último tenemos suma de los ángulos interiores, también con una formulita, 180 por n menos 2, y la suma de los ángulos exteriores, que siempre en todo polígono es 360 grados. Con esto damos por finalizadas las propiedades de los polígonos convexos. Trabajábamos con
polígonos convexos. Ahora nos vamos a especificar en polígonos regulares. ¿Cuáles son ellos? Los que tienen los lados iguales, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de pentágono que tiene 5 lados, sus 5 lados van a tener la misma medida. Dos propiedades que ellos cumplen son ángulos interiores y ángulos exteriores. ¿Cómo hacemos? Calcular la amplitud de sus ángulos. Hacemos 180 multiplicado por la cantidad de lados que tenga el polígono menos 2 dividido nuevamente a la cantidad de lados. Por otra parte, para los ángulos exteriores, a 360 lo dividimos por la cantidad de lados que tiene el polígono. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vemos una circunferencia. Todo polígono regular está inscripto en una circunferencia. ¿Qué significa esto? Que dentro de la circunferencia nosotros vamos a hacer un polígono regular. En este caso lo vamos a hacer de 5 lados, un pentágono. Puede tener muchos lados más, incluso menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La circunferencia tenemos un ángulo de 360 grados. A ese 360 lo vamos a dividir por la cantidad de lados que voy a dibujar. Por lo tanto, dividido a 5. Cada uno de los ángulos que voy a tener que dibujar va a ser de 72 grados. Para esto vamos a trazar en un principio el radio de la circunferencia. Por lo tanto, desde el centro nos vamos hasta la orilla de la circunferencia. Ahí trazamos el radio. Desde el radio vamos a trazar un ángulo de 72 grados. Tomamos, ubicamos, ¿sí? Y vamos a tomar un ángulo de 72 grados. Una vez que lo marcamos, volvemos a unir desde el vértice y formamos dentro de la circunferencia un ángulo de 72 grados. ¿Qué hacemos con esto? Vamos a tomar el compás nuevamente y vamos a tomar la medida que hay desde, ¿sí?, el vértice que nos quedó determinado sobre la circunferencia hasta el otro, tomando la amplitud, ¿sí?, del ángulo. Una vez que tomamos bien la medida, nos vamos a posicionar sobre este otro vértice y vamos a marcar en la circunferencia una línea. Una vez que marcamos una línea, marcamos otra, marcamos sobre la circunferencia, marcamos, nos apoyamos ahí y volvemos a marcar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dividiendo a la circunferencia en 5 partes. ¿Para qué? Una vez que tenemos todo marcado, tomamos nuevamente la regla y vamos a unir cada uno de los vértices que nos quedó determinado. Unimos este, unimos este, unimos este. Todas las intersecciones con la circunferencia las vamos a unir. Una vez que unimos cada uno de los vértices que nos quedó determinado, vamos a lograr un polígono regular, es decir, un polígono con los 5 lados iguales. Desde este ejemplo podemos dibujar cualquier otro polígono regular de n cantidad de lados. Vamos a conocer los polígonos de 3 lados. Ellos son los triángulos. Los triángulos, 3 lados, es decir, el segmento AB es uno de sus lados, BC el siguiente y AC el tercer lado. Que nos quedan determinados 3 vértices, el vértice A, el vértice B y el vértice C. Además, vamos a tener 3 ángulos interiores y 3 ángulos exteriores como todo polígono. Ángulo exterior, y si extendemos uno de sus lados, ¿sí?, obtenemos uno de sus ángulos exteriores. Como tenemos 3 lados, tenemos 3 vértices, tenemos 3 ángulos interiores y 3 ángulos exteriores. Todo triángulo se clasifica según sus lados y según sus ángulos. Según los lados, ¿por qué? Según cómo son la medida de sus lados. Fíjense que en el primer triángulo
los colores de sus lados son todos distintos. Esto me representa que cada uno de sus lados tiene una medida diferente. Cuando las medidas son distintas, se va a llamar escaleno. Por otra parte tenemos un triángulo isósceles, dos de sus lados son iguales. Y por último, equilátero. ¿Qué pasa en el equilátero? Sus tres lados son idénticos, tienen la misma medida. Cuando los clasificamos según sus ángulos, vamos a tener que recordar los ángulos agudos, el ángulo recto y el ángulo obtuso. ¿Qué sucede? Ángulos agudos. Fíjense que los tres triángulos interiores son ángulos agudos. Cuando los tres son agudos, se llama acutángulo. Fíjense, en el siguiente tenemos un triángulo donde uno de sus ángulos es un ángulo recto. Cuando tenemos un ángulo recto, los otros dos ángulos que nos quedan van a ser agudos. En este caso lo llamamos triángulo rectángulo. Y por último, cuando uno de sus ángulos es un ángulo obtuso, su nombre es obtusángulo. Fíjense que solamente puede tener un ángulo obtuso y los otros dos ángulos van a ser agudos. Con esto hemos visto lo que la clasificación de los triángulos. Veamos otra cosa. En cada uno de los triángulos vamos a encontrar una altura. ¿Cuál es la altura de un triángulo? Fíjense, en un triángulo acutángulo vamos a tener que trazar su altura, ¿sí? Siempre desde el punto, desde el vértice más alto hacia la base, en forma perpendicular, ¿sí? Por otra parte, en un triángulo rectángulo, la altura ya va a estar determinada por uno de sus lados. Y en el último, donde tenemos un triángulo obtusángulo, la altura va a estar trazada, ¿sí?, desde su vértice más alto, ¿sí?, hacia el lado de la base. Esa va a ser la altura de nuestro triángulo obtusángulo. Con esto damos por finalizado lo que sería triángulos, polígonos de 3 lados. Ahora vamos a continuar con polígonos de 4 lados, es decir, cuadriláteros. Ahora los presentamos. Vamos a construir triángulos. Fíjense que tenemos 3 carteles. En ellos aparecen las 3 formas posibles en las que pueden aparecer, ¿sí?, diferentes características para poder graficar un triángulo. En el primero tenemos 3 segmentos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir uno de ellos, ¿sí?, cualquiera de ellos vamos a medir 30 centímetros y lo vamos a dibujar en el pizarrón. 30 centímetros. Vamos a ponerle sus vértices, ¿sí?, uno en cada lado. Desde sus vértices vamos a unir los otros 2 lados para terminar formando un triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer para que nos queden de la medida en que tenemos los segmentos? Con el compás. Vamos a tomar con el compás la medida del segmento rojo. Una vez que tomamos la medida del segmento, nos apoyamos sobre uno de los vértices, ¿sí?, del lado que ya teníamos dibujado y trazamos media circunferencia. Luego, con el mismo compás, vamos a tomar la medida del segmento verde. Una vez que tomamos la medida del segmento verde, nos apoyamos del otro lado, en el otro vértice, y vamos a hacer también medio círculo. Vamos a marcarlo un poco mejor. Muy bien. Una vez que tenemos marcados los 2 semicírculos, fíjense que se van a intersecar en un punto. Ese punto va a ser el vértice más alto de mi triángulo. ¿Qué es lo que hago? Uno el vértice del lado azul con el vértice que me quedó determinado. Una vez que tengo unido los 3 segmentos, me quedó determinado un triángulo de medidas, ¿sí?, de los 3 segmentos que estaba indicado. Esa es una forma de hacerlo cuando conozco los 3 segmentos. ¿Qué pasa cuando conozco uno de los segmentos y 2 ángulos, ¿sí?, contiguos? Primero voy a marcar, ¿sí?, la medida del segmento, 31 centímetros. Vuelvo a marcar, primero, 31 centímetros, el lado conocido. Una vez que tengo el lado conocido marcado, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Marcar
¿sí? En cada uno de sus vértices los dos ángulos conocidos. Entonces vamos a tomar el transportador. Con el transportador nos vamos a apoyar, ¿sí?, en uno de sus vértices, hacemos que coincida, ¿sí?, y de ahí tomamos uno de sus ángulos que era de 40 grados. Una vez que tomamos el ángulo de 40 grados, unimos el vértice, ¿sí?, unimos. Luego vamos a tomar desde el otro vértice que nos quedó del segmento dibujado el ángulo de 60 grados. Entonces vamos a ubicarnos acá, vemos que coincida y marcamos el ángulo de 60 grados. Volvemos a unir desde el vértice. Y fíjense que nuevamente nos queda determinado un triángulo, a los que podemos ponerle nombres A, B, C, al igual que a este, ¿sí?, que no le habíamos puesto, A, B, C, un triángulo ABC. Por último, tenemos dos lados conocidos y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Entonces vamos a tomar la medida de uno de ellos, que es 28 centímetros, 28 centímetros, vamos a tomar acá 28. Una vez que tomamos 28, marcamos sus vértices, ¿sí? Por otra parte, como conocemos dos lados y un ángulo, al lado vamos a tomar uno de sus vértices y vamos a formar el ángulo que conocemos. La medida del ángulo es de 50, por lo tanto me voy a ubicar, voy a hacer coincidir y voy a marcar el ángulo de 50. Ojo acá, ¿por qué? Porque si el ángulo comprendido es de 50, entonces el segmento que voy a tener con el que voy a tener que unir el vértice para formar el ángulo va a tener que tomar esta medida, ¿sí? Es decir, nuevamente 38 centímetros. Una vez que mido 38 centímetros, 1, se rompió la tiza, 38 centímetros, acá nos quedó determinado el ángulo de 50 grados, como ya tenemos la medida de uno de los segmentos, el ángulo de 50 grados y el otro lado también especificado, lo que basta es con unir, ¿sí?, los dos vértices y nos queda determinado el último triángulo. Es así como vamos a construir triángulos según las características dadas. Ahora sí, podemos continuar con polígonos de 4 lados, es decir, cuadriláteros, sus elementos y propiedades. Estuvimos trabajando con triángulos, polígonos de 3 lados. Ahora nos toca trabajar con los polígonos de 4 lados. Ellos son los cuadriláteros. Dentro de los cuadriláteros tenemos una clasificación. Estamos paralelogramos, trapecios y trapezoides. La clasificación de qué depende de sus lados y de los lados paralelos. Cuando hablamos de paralelogramos, hablamos de dos pares de lados paralelos. Fíjense, el cuadrado, el rombo, el rectángulo y el paralelogramo, todos tienen dos pares de lados paralelos. Por ejemplo, el lado, ¿sí?, este lado es paralelo con este y después tenemos este lado y este lado también paralelos. Siempre dos pares de lados paralelos. Cuando hablamos de cuadrado, rombo y rectángulo, podemos decir que las tres figuras forman 4 ángulos rectos, ¿sí? Distinto va a pasar con el paralelogramo. En el paralelogramo ya sus ángulos, ¿sí?, los opuestos son iguales y los que no son opuestos sino consecutivos van a ser suplementarios, es decir, van a sumar 180 grados. Sus diagonales, tanto en el cuadrado como en el rombo, sus diagonales son iguales, se cortan en un punto medio y a su vez son perpendiculares, es decir, que entre ellas forman ángulos rectos.
Lo mismo no pasa en el rectángulo y paralelogramo, que solo las diagonales son iguales y se cortan en un punto medio, sin formar ángulos rectos. Los trapecios. En los trapecios tenemos solamente un par de lados paralelos. Podemos ver que tenemos este lado paralelo, ¿sí?, con este, es decir, base menor paralela con la base mayor. Lo mismo pasa en el trapecio isósceles, base menor paralela con base mayor. ¿Qué diferencia hay entre estos trapecios? Que uno es rectángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me forma un ángulo recto uno de sus lados, y en el otro es isósceles porque dos de sus lados, ¿sí?, tienen la misma medida. Trapezoides. Los trapezoides no tienen lados paralelos. Lo podemos observar en este, que no tiene ningún lado paralelo, ¿sí? Y también en el romboide. Lo que pasa en el romboide es, no tiene lados paralelos, pero sí tiene lados consecutivos iguales. Este lado con este y este, que son los dos lados que tienen dos rayitas, tienen la misma medida, al igual que los lados que tienen una sola rayita. Sus diagonales no tienen la misma medida, pero sí se cortan en un punto medio. La diagonal mayor corta a la diagonal menor en su punto medio, también formando ángulos rectos. ¿Sí? Estas son más o menos las características, propiedades que cumplen los cuadriláteros. Ahora lo que vamos a hacer son ejemplos de ellos. Algunos ejemplos con los que podemos trabajar las propiedades de los cuadriláteros antes visto. En el primer ejemplo tenemos calcular la longitud de los lados de la figura, es decir, de un rombo. ¿Cómo tiene los lados un rombo? Todos iguales. Por lo tanto, acá nos pide OM, ¿sí?, y MT. Dichos lados están escritos con X, es decir, 5X menos 8 metros y 2X más 4. ¿Qué es lo que conocemos del rombo y de esos lados? Que OM es igual a MT. Dichos lados son iguales, por lo tanto, vamos a igualar 5X menos 8 y 2X más 4. Ya hemos trabajado con ecuaciones, lo que vamos a hacer es agrupar los términos que tienen X por un lado y los términos sin X por el otro. 5X menos 2X, siempre aplicando la propiedad uniforme en ambos miembros. 5X menos 2X son 3X, 4 más 8 son 12, por lo tanto al 12 lo que voy a hacer es dividirlo por 3 y X me da como resultado 4. ¿Qué es lo que sucede? Solamente acá obtuve el valor de la X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Reemplazar en cada uno, ¿sí?, de las X que aparecen en el problema. Por lo tanto, si tengo OM va a ser igual a 5, en el lugar de la X voy a poner un 4, es decir, por 4 menos 8. 5 por 4, 20, menos 8 son 12 metros. Y por último tenemos MT y vamos a escribir 2, en el lugar de la X vamos a poner el 4 que obtuvimos como resultado, más 4. 2 por 4, 8, más 4 son 12. ¿Qué obtenemos? El mismo resultado. Sí, ¿por qué? Porque los dos están hablando de los segmentos, ¿sí?, de los lados de un rombo, que por ser rombo deben ser iguales. Si me pregunto qué medidas tienen OS y ST, también deberíamos responder 12 metros, ¿sí? El siguiente ejemplo nos pide calcular los ángulos M y S, teniendo en cuenta que tenemos un romboide donde M y S son iguales. M es igual a S, es decir, tienen la misma amplitud. Por otra parte, conocemos la amplitud de R y T que nos da el ejercicio, 54 grados y 38 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a armar una ecuación. 54 grados más 38 grados más M más S, y sabemos que la suma de todos los ángulos interiores nos da 360 grados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Volvemos a escribir 54 grados, 38 grados, ¿y qué pasa? Como M y S son iguales, tienen la misma amplitud, lo puedo escribir como 2 veces el mismo ángulo X, igual 360.
Una vez que tengo formada la ecuación, la voy a resolver. 2x igual 360 menos 38 menos 54. Esto nos daría como resultado 286 y lo voy a dividir por 2. Una vez que está dividido, me va a dar 143 grados. 143 grados, ¿sí?, es la amplitud de cada uno de los ángulos que me estaba faltando, tanto M como S. Entonces, M, que es igual a S, miden cada uno 143 grados. Con esto hemos finalizado, ¿sí?, algunos de los ejemplos que podríamos trabajar de cuadriláteros. Nos despedimos y nos encontramos en la próxima clase. Adiós.